2, 1, 0. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Esto no es una clase. La vez pasada estuvimos tocando un tema muy interesante que tenía que ver con los acentos, que un poco, de alguna manera, tienen que ver con la sociolingüística, si nos ponemos un poco estrictos a manera de hablar, pero contándolo de una manera lo más amigable posible. Y nos centramos un poquito en los acentos. Ahí un poco me medio piqué con el tema del acento yucateco y las burlas que se hacen, pero bueno, ese fue un tema. Bienvenidos a este nuevo episodio, en este nuevo formato en el que estamos tratando de darle movimiento a este podcast. Va a ser también ahora en video, lo podrán ver en la plataforma YouTube, también con el nombre de Esto no es una clase. De nuevo, saludo a Úrsula Martín. ¿Cómo estás, Úrsula? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias. Acaloradísima aquí, pero bien. Ya. Los que somos de Yucatán padecemos las altas temperaturas casi 365 días al año, entonces se vuelve un poco complicado. Incluso con aire acondicionado se vuelve un tema esto del calor. Eh, no sé, me gustaría platicar el día de hoy sobre un tema que, pues diría yo que es el origen del problema de esta pandemia. Tiene que ver con los viajes. A mí los viajes me parece que han cambiado, por supuesto que han cambiado a lo largo del tiempo en la historia, han tenido como diferentes formas de entender el viaje y que en el último siglo se desató esta ola del viaje del placer por placer en el sentido más hedonista, según lo entiendo yo, y que los últimos años, quizás los últimos 30 años quizás, las aerolíneas y el turismo se volvió o trató de pujar en todos los países por ser una de las industrias más lucrativas, al grado que muchos países dependen, si no exclusivamente, casi en su totalidad del turismo, y que estos viajes se empezaron a proliferar. Junto con ello, las propias aerolíneas ofreciendo, bueno, empezaron a crecer, se cayeron los monopolios, en algunos casos, en otros no, pero en la mayoría, y se empezaron a ofrecer viajes como si fuesen tortas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y con esto empezó a crecer una idea del viaje que a mucha gente le gusta, y es la idea de viajar y sobre todo se empezó a explotar los últimos 20 años o 15 años la experiencia del viaje y una idea del viajar que a mí me parece que se empezó a sobreexplotar el turismo, pero con esta idea del viaje, sobre todo los viajes al extranjero. Y podemos dar muchos ejemplos. Pero a mí me parece que esta idea del viaje llegó a un punto en el que se volvió una saturación de no solamente de la existencia real de vuelos y de viajes por todo lado, pero también de la idea de que el viajar forzosamente conllevaba a una experiencia que siempre y todas las veces es positivo. Yo en este podcast he hablado de cómo, por ejemplo, así también se ha idealizado la idea de que la lectura siempre y todas las veces tiene que ser positiva y tiene que conllevar un aprendizaje. Bueno, pues este tema de que los viajes ilustran y que viajar está bien y que siempre es algo bueno y que siempre, por mucho que sea de placer, vas a sacar aprendizajes, me parece que se ha idealizado demasiado. En mi punto de vista y como tema para arrancar, a mí me parece que culturalmente se vendió la idea del viaje y como algo que irremediablemente trae cosas buenas, cosa con la que no estoy del todo de acuerdo y que a mí me parece que hubo una sobreexplotación de este uso y de esta idealización del viajar. No sé cómo lo veas. Bueno, pues ya lo hemos platicado antes. La verdad es que lo primero que tendría que decir es que yo, aunque estoy en la generación en la que el viaje es casi un renacimiento para los jóvenes y que te permite como casi que es el medio para autoconocerse, para realizarse y para tener experiencias casi de rito de paso. En mi caso, a mí no me gusta viajar. No me gusta, no tengo ese corazón aventurero, viajero, no sé cómo llamarle, y en ese sentido me permite entender el viaje desde otra manera. Creo definitivamente que el tema de viajar por viajar es algo, un mal prácticamente, o sea, yo lo veo como una cosa que lleva a efectos negativos definitivamente, de todo tipo.
económicos, de devastación, ambientales, y mira ahora con esto de la pandemia, o sea, sí me parece que esta locura del viaje por placer o por experiencias no deja nada positivo, aunque pareciera lo contrario por el ingreso económico que deja a los países con vocaciones turísticas, que ahora todos son países con vocaciones turísticas, ya no se necesita nada especial para que sea digno o interesante para conocer. Sí. Entonces, A ver, me parece interesantísima tu postura tan, tan al extremo, ¿no? No pensé que fueses a irte tan hasta allá, pero está bien, o sea, me parece que justamente esta divergencia de ideas enriquecen el diálogo. Eh, a ver, pues sí, ¿verdad? No se trata que estemos de acuerdo, pero sí a mí me parece que no sé si decir como que no trae nada bueno, me parece a mí que es un poco extremista, pero bueno, tienes un punto y es válido desde tu argumentación. A mí sí me parece que el viaje como se tornó o se ha tornado los viajes los últimos 30 años, sí apuntaban a una devastación. Mucho se ha hablado sobre el turismo sustentable. Yo no sé si esa cosa exista como tal. Me parece que no. No veo cómo diablos se puede hacer. Ya el tema de la sustentabilidad es algo que está a mucho debate y a mucha discusión. Entender que la sustentabilidad surge, como lo hemos platicado en otros foros, inclusive, la sustentabilidad surge dentro del contexto del capitalismo, del voraz y destructor capitalismo, como dicen algunos. Entonces, pues eso, es un poco complicado hablar de eso. Y hablar de turismo autosustentable pareciera ser una super contradicción en sí misma, ¿no? Es como decir devastador sustentable, el devastador autosustentable, una cosa que raya en lo ridículo. A mí me parece que hay mucho de una visión que se ha inyectado desde la mercadotecnia, justamente como dices, para explotar esta idea del turismo como la principal fuente de viaje en todos los tipos. Hay turismo de la pobreza, cosa que es repulsiva para mí desde todos los puntos de vista. Esto yo ya lo veía cuando hice trabajo de campo en Guatemala. Debo decirle a que nos escuchan que yo he viajado, pues no sé si mucho o poco, pero más que la media de este país, seguro que sí. Y esto es en parte porque pues yo me dedico a la academia. Es decir, yo por mi trabajo he tenido que viajar y he tenido que hacer cosas de las cuales pues no me arrepiento. Han habido malas experiencias, han habido buenas experiencias, no de todo, pero digamos que son viajes que yo he tenido que hacer. Y me resulta a mí extraño, o me empezó a resultar extraño, que al lugar al que yo vaya encontraba turistas. O sea, el turista, para mí como alguien de ciencias sociales, ya para mí se volvió un actor social más del cual yo tenía que tener en cuenta en mis investigaciones. Es decir, dentro de la sociedad, cuidado ahí con el vampiro, Úrsula. es una cucaracha, ¿Qué pasó? otra Para vez los que no nos cucaracha. están viendo y están oyendo, nada, un bicho tropical pasó volando. Es un enorme bicho que ya logró, tengo que describirles porque si hay alguien que nada más está escuchando el podcast, admiro tu valentía porque era para que hubiese salido corriendo. Un bicho de enormes proporciones, se estrelló en cerca de ella, en su ventana. Pero bueno, volviendo al tema, me parece que este tipo de viajes idealizados también conllevan esta parte de, cuando estabas hablando de ello, me pareció a mí un poco extraño el tema de esto que decías, casi como de que en tu generación, como que el viaje es el encontrarse a sí mismo en el viaje, la autorrealización. ¿Y qué pasa con la gente que no puede viajar? O sea, están condenados a no a encontrarse a sí mismos. Ellos se fregaron y entonces se van a podrir ahí los pobres porque nunca pudieron entrar en esa grandiosa ilusión de conocerse a sí mismos. Pues me parece que no. Me parece que no. Y hay muchos ejemplos, por decirles algo, sobre esta idealización del viaje. Yo conozco gente, por ejemplo, que, no sé, hace un viaje a Oriente Medio y regresa y uno esperaría que tenga una cantidad de anécdotas, de aprendizajes, de un choque cultural que lo haga reflexionar sobre la vida, sobre la religión, sobre las costumbres. No estoy hablando de que tenga que ser un antropólogo o un arqueólogo para que se dé cuenta de esto. Suponemos, por lo que hemos dicho, que el viaje en sí mismo ilustra. Gente que regresa de un viaje de Medio Oriente o de China o de, no sé, cualquier país asiático, y son incapaces de relatarme una anécdota siquiera interesante.
no es que no la hayan tenido, pero yo me pregunto hasta qué punto realmente entendieron o aprendieron o se admiraron o entendieron esto del viaje. O sea, que tampoco aplica, ¿no? Y sí me parece que mucho tiene de esto que llaman los mercadólogos de un consumo, el viaje como un consumo totalmente aspiracional. O sea, yo tuve compañeros sudamericanos en el posgrado y ellos me decían que para Chile, por ejemplo, Argentina, el irse de viaje era algo que era bien visto. O sea, si tú llegabas de tus vacaciones de verano y no habías viajado por lo menos al país de junto, recordemos que en Sudamérica los países, algunos suelen tener fronteras bastante accesibles, esto era mal visto, ¿no? Entonces, sí, esta idea como del viaje, y uno ve en las redes sociales como cierto demográfico se queja de todo el mundo viaja y yo no he podido salir, que todos se van. Cuando yéndote a la playa aquí a 30 minutos puedes tener otra experiencia o yéndote al estado vecino, a Campeche, a Quintana Roo, que tiene playas maravillosas. No, pero es como esta idea de me tengo que ir a la India y casi meterme a un templo budista para vivir la experiencia y estar ahí entre monos, o sea, todo un estereotipo. Y de eso, de vivir la experiencia, me parece que se ha abusado de esto, ¿no? En mi caso, a diferencia del tuyo que dices este, que a ti de plano no te gusta viajar. A mí lo que no me gusta es el proceso del viaje, es decir, todo lo que conlleva el estar en el lugar. Si yo me pudiese teletransportar, haría más viajes de los que hago. Pero me parece que es esto, a mí el tema de los aeropuertos me parece, toda la vida me pareció asqueroso. El tema de, por ejemplo, estar esperando en los aeropuertos me parecía fatal, o sea, no soportaba yo eso. También las estaciones de tren, también las terminales de autobuses me parecían terribles. Es decir, como ese proceso yo no lo disfrutaba, no me la pasaba bien, como la mayoría de la gente decía. Nunca he entendido por qué dicen que viajar en avión es un placer, es una tortura, un viaje de más de hora y media, 2 horas. Para mí es una tortura estar en un avión. No sé, me parece que no en todos los casos y me parece que sí se ha vendido esta idea o esta idealización de conocer por conocer y aprovecha porque hay oferta y compra 12 meses sin intereses y realízate, autoconócete y ve a vivir la experiencia. Me parece que ha sido terrible. Sin embargo, me llama la atención, no sé, ¿por qué tú dices o sea, que llega al grado en el que no le encuentras nada y lo ves todo como el viaje como algo que no Bueno, tiene es nada que, bueno? o sea, no me refería a todos los viajes, sino a este estilo de viajes y de Ah, gente vaya, con la vaya, que vaya. yo Ya. viaja. O sea, el hecho de viajar por viajar no significa o sea, no pienso que todos los viajes no dejan nada bueno, sino los viajes que están directamente relacionados con esta idea de consumir espacios, porque a mí eso me parece es como consumir Sí, para después volver público lo que consumiste. Al final, me parece que eso es lo que hace, o sea, esta idea de la experiencia se resume en eso, consumes un lugar y luego lo expones públicamente. Así me parece que es esto. Y esta forma de entenderlo, me parece que es la forma en la que viaja la gente de mi generación. Y es que, por ejemplo, yo tengo una amiga muy querida que todo el tiempo me está diciendo es que tengo que ir a ese lugar, es que tengo que ir a ese lugar, es que Úrsula, vamos a este lugar, porque este mes no he ido. O sea, ella es que quiere conocer todos los lugares del país primero. Entonces, es así, tengo que ir aquí, aunque sea 2 o 3 días. Y pareciera que es una necesidad de hacerlo. es que se ha Y, puesto como una necesidad. Viajar se ha exacto, puesto al nivel de una necesidad. y es como, llevo un checklist de los lugares en que he Sí, estado. No me importa si me ha dejado algo positivo o algo, simplemente el descanso, exactamente. sino ya, tiene palomita ese lugar, ya lo conocí, listo, ya puedo decir que lo conocí y ya puedo decir que esto me cambió, porque aparte ese es el discurso en toda la gente que viaja de esta manera, que es un montón. Y que además es que por otro lado, a mí sí me toca directamente tratar con todo ese tipo de gente, porque es la gente de mi edad y de Sí, esta generación que son mis amigos, mis conocidos, la gente con la que yo convivo, que veo, que sigo en redes sociales. Entonces, para mí, llega un punto que es es como un bombardeo. Y la segunda sí. cosa que le hemos hablado para otras cosas, es que yo no viaje y que yo tengo una posición clara acerca del viaje. Pareciera que es una afrenta contra
lo que ellos deciden hacer, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no viajas? ¿Pero por qué sí puede? O sea, un cuestionamiento, ¿por qué yo no lo? Toda postura en general que vaya en contra de lo que el demográfico mayoritario hace, lo van a tomar como una afrenta. O sea, Entonces es un poco odioso para mí. Ahora con la pandemia estoy feliz en ese sentido porque la gente se va a calmar un montón. Y la otra esperemos, cosa que quisiera aclarar, esperemos. Hay gente que sigue viajando, bueno, sí es cierto. increíble, pero bueno, Y cada la otra quien. cosa es que no significa que yo no quiera viajar. Yo quiero conocer 3 o 4 lugares del mundo por razones específicas y que para mí tienen un sentido, pero yo no lo voy a hacer, primero que nada, con prisas, corriendo, con recursos limitados, ya sea de tiempo, de dinero o de salud. Sí, eso del viaje mochilero, a ver, como experiencia está bien una o dos veces, porque te tocó o porque quieres ahorrar, pero estar forzando el viaje mochilero todas las veces, o sea, es una incomodidad tremenda, no alcanzas ni siquiera a empaparte de la cultura. Y esto tiene que ver también con cómo los países se han visto involucrados en vender hacia el exterior una imagen estereotipada. Yo tuve la oportunidad de darle clase a un grupo de alumnos de China y ellos me decían, oye, tú, no, toda la gente quiere ir a China, ¿tú no quieres ir a China? Le digo, pues sí, sí quiero ir a China, pero la verdad es que no tengo muy claro a qué iría yo a China. O sea, tengo claro que iría a comer. O sea, me gusta la comida asiática. Pero así como que después de que yo coma 3, 4 días, como, ¿qué hago, no? Ya vine desde el otro lado del mundo. Viajé como 20 o 24 horas, no sé cuántas horas sean a China. ¿Qué hago? O sea, ¿qué más hago? Y la gente tiene esta idea como que se van a China, como que van a encontrarse el templo de Shaolin, como que todas van a ver a karatecas, a gente haciendo tai chi, moviéndose. Yo no sé qué imagina la gente, pero ellos me decían, haces bien en dudar, me decían, porque la mayoría de la gente va a China y, por ejemplo, me dicen, van a China y creen que en donde estén en China van a encontrarse de estas casas típicas y de templos chinos. Bueno, eso no existe, eso está en lugares antiguos, ¿no? O sea, no es como que estés en China y dependiendo en dónde estés, te vas a estar encontrando templos o casas con arquitectura china. Primer lugar. Segundo lugar, me dice, lo de la famosa muralla china, me dice. Para empezar, llegar a la muralla china es una bronca. Después llegas a la muralla china y hay que hacer una cola inmensa, pero gigante. Tienes que armar de paciencia para llegar a la muralla china. Después, una vez que llegas a la muralla china, esto es lo que ellos me decían, ¿eh? Yo jamás he estado en China, o sea, no puedo saber, ni menos, obviamente menos de la muralla, o sea, yo no puedo saber si esto es así, pero yo les creo, o sea, les creo además porque lo mismo nos pasa con nosotros, ¿no? Las ideas que la gente tiene cuando viene para acá. Pero bueno, ellos me decían, llegas a la muralla china y hay un mar de gente y hay como un teleférico que es como el que te lleva hasta la cima, pero si no es larguísima, vas a caminar 100 metros y vas a estar, pero totalmente agotado, no vas a poder moverte. Entonces, lo que hace mucha gente es que se toma una foto antes de llegar a la muralla, bueno, antes de terminar, porque la mayoría ni lo termina. Entonces se regresan, pero para mucha gente, me decían ellos, es una decepción. Nosotros, siendo de China, no asistimos a las atracciones que los turistas van, como también ocurre con nosotros. Entonces, esa es una idea de, por ejemplo, cómo alguien va y se toma la foto, estuve en la muralla china, pero no te cuenta que tuvo que esperar como si fuese haber ido a Six Flags o a cualquiera de estos parques de diversiones 5 horas y luego otras 2 horas haciendo cola o 3 horas haciendo cola y luego llegó y estaba sofocado y perdió 2 días, uno que llegó y no pudo ir y luego se perdió, o sea, todo esto no nos lo cuentan. O sea, solo nos ponen la foto donde están en la muralla china y no nos cuentan absolutamente nada. Hay incluso un experimento de algunos youtubers que han hecho esta onda de cómo engañar a la gente de que me fui de viaje. Y hay una chica que es la más famosa que photoshopeó, no me acuerdo su nombre, pero photoshopeó absolutamente todas sus fotos y le dijo a su familia que sería un mes a la India y le creyeron. Claro, el experimento de ella era para mostrar que se podía engañar muy fácilmente a través de Internet, incluso a tus familiares. Yo lo que vi, además de que sí se puede engañar, es que justamente, pues, también el viaje puedes tú demostrar que es en muchos casos superficial. Es decir, para lograr tener una experiencia de viaje se necesita de otras intencionalidades, de otros recursos, como tú dices, y de otras formas, ¿no? Y bueno, en relación con eso que dices,
A mí otra de las cosas que me ha sorprendido y que está directamente vinculado con el tema del viaje, el viaje como consumo, este viaje superficial y de checklist, es el tema de los lugares instagrameables. Eso es brutal. Lo del Instagrameable, Me sorprende que tocamos mucha fondo como sociedad. propaganda de espacios turísticos o de, sí, espacios turísticos o que prestan servicios en un lugar turístico, ahora su propaganda, bueno, no su propaganda, su publicidad sea Sí, sí, sí. que tenemos Todo es espacios. Instagrameable. A mí me, o sea, a lo que me remite a pensar es que justamente la gente solamente quiere mostrar que estuvo, que está en lugares bonitos o que está disfrutando y no sé qué tanto tenga de fondo y de profundidad ese viaje, porque al final uno puede decidir hacer un viaje por motivos superficiales y eso no te lo quita y da igual, o sea, yo quiero ir a un todo incluido porque me gusta comer un montón, me gusta Sí. nadar en la piscina y me gusta nadar en el mar y observar a todo el mundo. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo querer hacer eso. El hecho es quererlo pasar como una experiencia de vida, como una experiencia que te cambia, que te forma y que te permite ser hasta mejor persona, pero al mismo tiempo lo expones de cierta manera. Eso es lo que a mí me genera como mucho ruido. Sí, No lo, algunas veces, no todas, pero muchas veces llega a ser como algo grotesco, ¿no? El tema de, sí, no, no, sí, es tremendo lo de lo instagrameable. Leí ahí un tweet el otro día que decía, oigan, dejen de estar publicando en Twitter, vámonos a Instagram. Ahí al parecer no hay pandemia y todo el mundo sigue viajando. Porque es esta idea, ¿no? De estar posteando las cosas que ven o que hacen cuando viajan o cuando se van de viaje. Pero sí, es un poco complicado. Entonces, son muchas complicaciones que la gente no dice, que están ahí y que hacen de esta idea de que, wow, la experiencia de mi vida. Ay, créanme que hay gente que yo conozco que se ha recorrido el mundo entero y no cambia tres pepinos. O sea, no, o sea, eso de que cambia, este, sí es verdad que uno aprende, pero uno, insisto, uno puede aprender con un viaje aquí a un pueblo de 20 minutos. O sea, cuando tienes la sensibilidad para entender el contexto del lugar diferente en donde estás, no se hace tampoco tan necesario tener que estar forzado a entender una cultura abismalmente diferente. Y lo pongo entre comillas porque justamente con la globalización y estos viajes que tenemos, cada vez más entendemos no por completo, pero entendemos más a las diferentes culturas que están dentro de esta idea de lo global, ¿no? Y entendemos cómo es esta manera de vivir y entender el viaje. Entonces, me parece que socialmente sí pertenece a un demográfico específico, por lo menos en México y en América Latina, y que depende también de qué cada país cómo pondera la idea del viaje. Yo comentaba hace algunos días que hay ciudades que sin el turista quedan ciudades totalmente fantasmas, o sea, eran ciudades cuyo estilo de vida estaba forjado por el turismo y que cuando tú ves videos hoy en día de estas ciudades, pareciera ser como que es una ciudad que durante años estuvo construida sobre idealizaciones e imaginarios, o sea, son ciudades que ni siquiera lo que nosotros decíamos que eran es una realidad, o sea, y en América Latina, en Europa, entonces, ¿a qué grado esta invasión del turismo, del conocer por conocer, de vivir la experiencia por vivir la experiencia, llega a construir ciudades de ficción, vidas y culturas de ficción? Regresan diciéndote, ay, es que el chino es así, el australiano es así, y me están hablando de pura ficción, ¿de qué me hablas? O sea, tendrías que vivir ahí y aún así daría trabajo poder reconstruirlo. Insisto, ni siquiera uno como antropólogo desde las ciencias sociales logra, cuesta mucho trabajo poder reconstruir cómo se vive la cultura y cómo se ve. Y entonces con estos viajes que luego hacen de express, de ve y toma la foto y regresa y cuéntale al medio mundo que ya estuviste en el Sahara, montaste un camello y anduviste ahí llenándote de arena, es la gran experiencia. E insisto, o sea, son lugares que yo voy a decir algo, espero que no se ofendan, pero, por ejemplo, yo la primera vez que estuve en Madrid, cuando fui al Parque El Retiro, sí, muy bonito, sí, con una vegetación distinta a la que nosotros tenemos, pero perdón, a mí me parecía por similitud
al bosque Chapultepec. O sea, perdón, espero que no se ofenda a nadie, pero es que yo lo veía, yo decía, esto es el bosque Chapultepec. Más cuidado, obviamente, se ve que hay euros de por medio, pero me parecía que era el bosque de Chapultepec, el castillo de Chapultepec, así donde está el laguito y donde están la gente en unos barquitos, o sea, los barquitos eran mejores, donde camina la gente estaba mucho mejor cuidado, la vegetación y los jardines eran espectaculares, pero en sí el concepto del Parque del Retiro de Madrid me parecía muy similar a lo del Castillo de Chapultepec, sin contar que muchas calles de Madrid me parecían de verdad la Avenida Reforma, insisto, más limpias, más cuidadas, pero me parecían eso. Y después empecé a preguntar a la gente y me decían que era exactamente lo mismo. Entonces, sí como que idealizamos mucho las situaciones o las circunstancias. Debo decir, no estoy diciendo con esto que sea feo para nada. A mí tanto la Ciudad de México como Madrid me parecen ciudades espectaculares. No me puedo arrepentir de haber conocido Madrid y haber estado, por supuesto, en el DF, incluso viviendo una temporada. Pero sí creo que hay unas idealizaciones tremendas, ¿no? Hoy escuchaba gente de la televisión decir algo que me parece muy cierto. O sea, después de que ves, y esto quienes no lo sepan, pues me lo podrán saber. El mar Caribe, una vez que lo has visto, difícilmente vas a encontrar otro mar que te haga sentirte deslumbrado. Quienes somos de costa, quienes somos de las penínsulas, difícilmente vamos a ver otro mar en el mundo que nos apantalle, ¿no? Y sin embargo, la gente sigue soñando con ir pues a las islas de la costa de Mediterráneo o las islas griegas, este tipo de cosas, que no están mal, son bellísimas, yo las he visto en fotos, he estado en alguna de las costas del Mediterráneo, perdón, son súper encantadoras, pero un mar como el del Mar Caribe, yo veo que es difícil. No lo estoy diciendo como mexicano nada más de, ay, sí, qué bonito es y nunca vayan a conocer otro mar. No, hay mares preciosos con oleajes espectaculares, acantilados, bellísimos, pero la verdad es que tampoco es algo que a mí en lo particular me asombre, ¿no? Me asombran las montañas, me asombra la arquitectura, me asombran otras cosas, pero sí que está esta idealización y que luego uno cuando llega dice, pensé que esto era mejor o no creí que fuese a ser o sea, no es para tanto, ¿no? Sí, Sí, no sé qué bueno, piensas. Yo quiero retroceder un poquito porque me quedé pensando en lo que dijiste acerca de la idealización de las ciudades y cómo se viven y cómo en este momento hay ciudades que son fantasmas. Y pensaba un poco en mi experiencia viviendo en Tulum. Yo viví en Tulum 2 años Gran lugar. y, y sí que se notaba un cambio cuando entre la temporada alta y la temporada baja. Hay 2 temporadas altas en el año en la Riviera Maya, que es Semana Santa. Y bueno, podemos hablar de una mini temporada alta, Semana Santa, verano y parte del invierno. En estas 3 temporadas del año llega una cantidad enorme de turistas a esta zona, a la Riviera Maya, a Tulum, y la dinámica del pueblo de Tulum cambia por completo. O sea, y que es al final esta la idea que se llevan los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Piensan que el pueblo de Tulum es como lo viven en la temporada alta, ¿no? Con un montonal de restaurantes abiertos, con muchísimos servicios de buena calidad, con taxistas, pero quienes vivimos allí y que ya nos volvemos locales, es tremendo, ¿no? Por ejemplo, los taxis ya no te llevan, o sea, si tú eres local, jamás que te van a llevar, porque se dedican a trabajar con los turistas y entonces por eso mucha gente que vive en Tulum usa bicicletas, no tanto porque adoren las bicicletas, como los turistas piensan, entonces ellos se rentan su bicicleta, sino porque al ser un pueblo tan pequeño, pues, y el taxista no te quiere llevar, pues ni modo, tienes tu bicicleta y te mueves y haces cosas, ¿no? Y cuando la temporada es la temporada baja, es asombroso cómo se vive como local, ¿no? Primero que se ven vacíos muchos de los espacios turísticos. Muchos restaurantes están cerrados, los taxistas tratan de una forma Te completa. suplican que vayas con ellos, ¿no? Los restaurantes tienen un chorro de promociones para locales y huele mucho menos a marihuana. Eso es impresionante. La ausencia del hippie, ¿no? Deja de Sí, oler a marihuana. que hay quienes ya viven allí, mucha Sí. gente se queda a vivir,
pero Respeto a los hippies, ¿eh? No solo ustedes fuman sí, yo marihuana, hay también, otra pero gente que... No, además, es impresionante el olor de sí, marihuana sí, en sí, sí, sí. temporada alta. Sí, Es sí, así como... eso es como muy típico. Entonces sí se vive, o sea, yo pienso, ahora me imagino cómo estará la Riviera, que digo, ya ellos reactivaron su economía mucho antes, desde el 1 de junio, pero sí me parece que debe de existir una dinámica con, bueno, yo estoy en muchos grupos de gente de Playa del Carmen, por diversas razones estoy en varios grupos y he leído muchísimo de gente que vivía allá en Playa del Carmen y se está regresando a su lugar de origen, Sí, que son de la Ciudad de México, que son argentinos, gente que vive ahí, que consiguió, pues, digamos, vivir de la industria turística de alguna manera, ¿no? Prestando servicios, teniendo un negocio, haciendo lo que sea, y que debido a la pandemia ya no pueden vivir allí. sí, Entonces, pues esa es una de las cosas o sea, que me sorprende y al final esa es la ciudad real, ¿no? O sea, esa es la claro. población. Así es como se vive normalmente en esos lugares. Y sí, me parece que justo esta situación que vivimos está visibilizando pues todas esas dinámicas, que son las dinámicas que existen y que no se ven. Y por otro lado, lo que decías acerca de la imagen estereotipada y todo eso, pues o sea, así es, no pienso otra cosa más que siempre como que existen esas decepciones por esta idea que te formas. Y al final esto, que me parece que ese es el lado positivo del turismo y del viaje, el encuentro con lo otro. Cuando no estás realmente abierto a conocer algo que es otro, sino que quieres que lo que conozcas se adapte a tus expectativas y aspiraciones, es cuando pasan estos golpes, ¿no? O sea, uno no puede viajar esperando que el mar se vea tan espectacular como en la foto, porque puede ser que en esta temporada haya sargazo, o no puedes esperar que el acantilado se vea tan impresionante como tú lo piensas y como tú lo imaginas. Entonces, a mí eso es lo que me parece que es lo que genera las decepciones, porque esperas que lo que sea que vas a conocer sí sea otro, pero sea como tú quieres que sea. Sí, y además construir al otro siempre, que además termina siendo otro, pero igual a ti, otro turista que te topas en el camión, que te topas subiendo al teleférico, que te lo topas rentando las aletas de rana para bucear, o sea, es el otro parecido a ti o el otro igual a ti. Y perdón, también esta idea que dices es muy interesante porque cómo se idealiza también a la gente, ¿no? Que el mexicano, que muy cálido, sí, sí, solo somos, sí lo somos, sí, pero también podemos ser muy no cálidos a la hora de pelear por un espacio en el metro. Sí, pero también podemos ser muy difíciles a la hora de estar interactuando en espacios laborales. Y eso es lo que el turista no ve. O sea, que si el turista realmente se enfrentase al cubano de verdad, al mexicano de verdad, al colombiano de verdad, al chino de verdad entendiendo como al que ves en todo su espectro, no nada más al que te sonríe para la foto, también nos llevaríamos decepciones, con lo cual se están construyendo imágenes, el turismo contribuye a construir imágenes falsas y estereotipadas. Entonces, me parece que es un tema que da para mucho y en ese sentido, creo que a ver si no nos terminan odiando muchos por ser haters del viaje o por tener una postura crítica, pero me parece que es parte de las transformaciones sociales y creo que esto se va a modificar. Creo, estoy casi seguro que socialmente en el mundo va a haber un cambio en el consumo del viaje. Esperemos de una manera más responsable, no solamente por parte de las personas que viajan, sino también por parte de las agencias turísticas y de los gobiernos y de los países. Yo creo que mi parte sería todo para este tema. No sé si tú quieras añadir algo más. No, pues ahora, después de hablar con un panorama así súper negativo desde mi punto de vista, creo que debo decir que sí quiero viajar Está y que, buenísimo. y que tengo lugares específicos a los que quiero ir y que Claro, pues responden a intereses personales. No es que no quiera viajar, simplemente que, pero hay gente que viaja, los queremos, ¿eh? Los respetamos. O exacto, sea, sigan simplemente subiendo fotos, tan muy, muy, muy padres. yo no puedo Están muy con chidas sus estoy fotos. ansiosa y desesperada. Entonces todo ese proceso a mí me genera. Sí, O sea, ir a viajar por viajar me genera mucha ansiedad y me empiezo a desesperar. No sí. puedo. O sea, Sí, de verdad tengo que tener un es motivo, aunque complicado. sea descansar. Pero
entiendo a quienes lo hacen, que no considere, o sea, que no lo considere como algo positivo para nadie, es otra cosa, pero No, me parece interesante. Creo que tienes un punto y creo que es interesante escuchar todas las formas, pero bueno, esto es lo que queríamos tratar para hoy y lo vamos a dejar hasta aquí. Nos despedimos. Muchas gracias a quienes nos vean. Les digo, va a subir a YouTube y estará, por supuesto, en el canal de Esto no es una clase. Nos despedimos y hasta luego. Que estén muy bien. Chao.